Bueno, ya comenzamos inmediatamente porque tenemos una comunicación telefónica en línea para continuar abordando el caso Loan. Hoy se cumplen 27 días sin saber qué pasó, dónde está y quiénes son los responsables de la desaparición de este niño de 5 añitos, este niño correntino de la localidad de 9 de julio. El día lunes, ayer fue feriado nacional, no estuvimos al aire porque además se transmitió el partido de Argentina versus Canadá, pero el día lunes, cuando concluíamos el programa, leímos el comunicado que fue publicado el día lunes en la página oficial del Ministerio Público Fiscal Federal. Y la verdad, sinceramente, y le pido disculpas al entrevistado que ya está esperando en línea, pero para introducir el tema, ¿no? Porque vamos a continuar con el tema dentro del caso Loan, con la información con la que concluimos el programa del lunes, leyendo este comunicado publicado en la página oficial del Ministerio Público Fiscal Federal en relación a pruebas de ADN para determinar un perfil genético, a ver, lo anoté, un perfil genético indubitable del niño Loan y cotejar con el perfil del grupo familiar. Y cuando leímos este comunicado, esta información oficial, particularmente la entendí, pero lograr traducirla en términos más simples, menos técnicos, para que la audiencia lo entendiera mejor, la verdad que me costó. Y sinceramente, después, trabajando con Felicitas Barbosa, la colega, la compañera que está en el portal de Radio Sudamericana, para publicar esta información oficial, llevarla a la página digital, al diario web de Radio Sudamericana y para que el lector también lo entendiera, la verdad que nos costó, pero Felicitas Barbosa finalmente, sin alterar la esencia del comunicado, logró rescatar las partes más entendibles para que el lector pudiera comprender de qué se está hablando, ¿no? El título de ese comunicado es solicitan estudios a los laboratorios forenses de la provincia y de la Policía Federal para detección y cotejo de muestras de ADN. Y como dijimos el lunes al finalizar el programa, que íbamos a ampliar este tema y a ver quién nos podía explicar esto del ADN, del patrón y del perfil genético, y dimos con un especialista que me lo recomendaron como de una de las personas que más sabe sobre este tema aquí en el país. Y me estoy refiriendo al doctor Miguel Marino, quien es director del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas de la provincia de Mendoza, que depende del Ministerio Público Fiscal de esta provincia, de Mendoza justamente. El doctor Marino es doctor en genética y especialista en genética forense. Doctor Miguel Marino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana, mucho gusto. El que le recomendó algo le mintió. No creo que sea para tanto. No creo, porque no fue el único que me lo refirió a usted justamente como uno de los que más sabe sobre este tema a nivel nacional y fuera del país también, así que le agradecemos su tiempo, doctor Marino. Bueno. No, por favor, un gusto. Desde mi ignorancia absoluta y apelando a su pedagogía, cuando hablamos de ADN, estudios de ADN y en este caso de construir un
perfil genético, si perfil genético y patrón genético es lo mismo. A ver, para entender un poquito a qué se refiere este comunicado que nosotros leíamos el lunes sobre el caso Loan. A ver, nosotros los seres humanos tenemos dentro de nuestras células ADN. El ADN tiene toda la información necesaria para que tengamos dedos, tengamos uñas, tengamos pelos y demás. Pero hay ciertas porciones del ADN que no codifican o no se va a traducir en ninguna característica personal, y esas zonas por lo general son polimórficas. ¿Qué quiere decir polimórficas? Poli es muchos, morfología, es decir, formas, o sea que tienen muchas formas en la población. Nosotros en genética forense nos valemos de esas zonas polimórficas para hacer identificación humana. Analizamos varias regiones polimórficas de nuestro genoma y el conjunto de esos resultados de cada una de esas regiones se llama perfil genético. Perfil genético, patrón genético, son sinónimos. Perfil, entonces, obviamente, perdón por la interrupción, perfil y patrón genético es lo mismo, significa lo mismo. Sí, se le pueden utilizar como sinónimos. Lo que, tiene que quedar claro es que esas regiones nunca están validadas a nivel internacional. Todos los laboratorios que se dedican a la genética forense en serio, o sea, que hacen genética forense bajo esos designios de la Sociedad Internacional de Genética Forense, analizamos por lo menos 20 de esas regiones. Hay estándares, nosotros usamos entre 22 y 24 para casos sencillos y hasta 40 en casos más complejos, pero son todos marcadores que yo haga el estudio en Mendoza, en Corrientes o en la China, tienen que dar exactamente el mismo resultado. Ahí ya nos está dando entonces un dato. Trabajan con estándares internacionales, hay marcadores, hay protocolos que si los estudios se realizan en un laboratorio calificado para hacer estos tipos de estudios, acá por ejemplo en Corrientes, en Mendoza, en Santa Fe, en Córdoba, donde existan estos laboratorios, el resultado tiene que ser igual. Debería. Sí, debería ser igual. Algo muy importante. A ver, yo hace 25 años que hago genética forense, un poco más, ya estoy viejo. Cuando empecé, era todo manual. Para conseguir un perfil genético estábamos meses, entre 30 y 45 días, para conseguir un perfil genético. Hoy todo eso se puede hacer, en el mejor de los casos, en 90 minutos. Nosotros tenemos un equipamiento muy especializado que puede hacer un perfil genético en tan solo 90 minutos. Y en el peor de los casos en 24 48 horas. No deberíamos tardar más que eso. Obviamente, para conseguir eso hay que tener equipamiento. Ese equipamiento tiene que estar en condiciones. Hay hoy, con toda la tecnología que hay a nivel forense, los resultados son prácticamente indubitables. Y lo único, creo que hoy ya no se cuestionan las técnicas dentro de la genética forense, lo que sí se cuestionan son los procedimientos, que la cadena de custodia se haya preservado correctamente, que las partes estén notificadas correctamente y demás. Después la parte técnica, no, porque está todo muy... antes éramos más creativos, necesitábamos de la creatividad para hacer genética forense, necesitábamos mucho de usar las manos. Hoy está totalmente robotizado, absolutamente todo. Por lo tanto, no debería haber inconveniente en conseguir un perfil genético de una evidencia, sea cual fuere, y menos de un individuo relacionado con la causa, imputado, familiar, lo que sea, ¿no? ¿Y qué se necesita
para determinar un perfil genético? ¿Qué se necesita? No, a ver, se necesita que exista material biológico. O sea, nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en todas las células, el mismo genoma, por lo tanto, todas las células van a dar el mismo perfil genético. Le pido disculpas, estoy medio resfriado y con la garganta bastante... pero lo entendemos bien, doctor Marino. Por lo tanto, una gota de saliva, células epiteliales del contacto de la mano con un vaso, del labio con un vaso, con una taza. Bueno, después es saliva, sangre, semen, cualquier rastro biológico va a tener células, o es muy probable que tenga células. Cuando yo arranqué sacábamos 10 mililitros de sangre para hacer un perfil genético. Hoy, con una microgota de saliva tenemos cantidad suficiente. El mismo contacto de la mano con el volante de un auto. Nosotros acá no solo hacemos las pericias genéticas, sino que tenemos una de las bases de datos más importantes de Latinoamérica. Esa base de datos tiene perfiles de delincuentes, de personas imputadas o condenadas. Nos cansamos de detectar a victimarios robando autos y sopando el volante y la palanca de cambio del auto que se robaron. O sea, el contacto de la mano con una superficie, en esa superficie ya es suficiente, digamos, el material... Para conseguir un perfil genético de calidad y que me permita a mí identificar a un individuo, que es lo que hace una base de datos. Por ejemplo, ¿y con ropa, por ejemplo, doctor? Con ropa, la zona del roce del cuello, ropa interior, hacer el contacto con el pene o con la vagina o con el ano, eso también hay células de extracción que quedan en la ropa y se pueden utilizar para identificar. En la cepillo de dientes, cepillo de dientes, sí. La ropa, por ejemplo, en la zona de las axilas. Exactamente, todas las zonas donde se roza la ropa, ahí es perfectamente factible conseguir un perfil genético. Y un perfil genético de calidad, no estamos hablando de un perfil que me genere algún tipo de duda, ¿no? ¿Y un cabello, por ejemplo, o un vello? Si tiene bulbo, lo importante es el pelo en sí no tiene ADN, porque es una proteína. Ahora, esa proteína la genera una serie de células que están rodeando a donde se genera el pelo, que se llama bulbo, el bulbo piloso, que es un grupo de células. Mientras ese grupo de células permanezca ahí, yo me puedo valer de ese bulbo para poder conseguir un perfil genético sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, con un cabello con bulbo sirve para también encontrar material genético. En cuanto a la ropa, si han pasado muchos días y esa ropa fue pasando de mano en mano o no fue debidamente cuidada, ¿eso interfiere en el material biológico que se pueda sacar de esa ropa, obtener de esa ropa? Ahí es cuando hablaba yo de procedimiento. Si la ropa fue manipulada a mano, sin guantes, sin barbijos, o sea, en genética forense el 100% de las muestras no generan un peligro para el operador, sino que el operador es un peligro para la muestra, porque es fácilmente contaminable. Así como recién relataba de que una microgota de saliva es suficiente para tener un perfil genético, también es suficiente para contaminar una muestra. Entonces, por más que uno sea lo más prolijo posible, si no usó barbijo y le habla a la muestra, es muy probable que lo esté contaminando. Entonces, si no usó guantes, es muy probable que lo esté contaminando. Entonces, entonces sí, perdón. Si no se preservó en un lugar seco,
es altamente probable que eso favorezca el crecimiento de hongos, bacterias que se alimentan de nuestro material biológico. Por lo tanto, ahí hay que tomar, yo digo, no es que deja de servir esa muestra, sino que hay que tomar recaudos para que el perfil que se consiga sea que sea de valor para la causa. Por eso es muy importante tener los perfiles genéticos de todas las personas que intervienen. Nosotros dentro de la base de datos, además de imputados y condenados, tenemos a toda la policía de Mendoza, a todo el personal de la policía de seguridad, o sea, las empresas de seguridad privada, a todos los fiscales, a todos los ayudantes fiscales, a todo el personal del laboratorio, obviamente, del cuerpo médico forense, de policía científica y demás. ¿Por qué? Porque son posibles contaminantes. Entonces, con eso nosotros nos aseguramos de que el perfil que conseguimos no da coincidencia o match con algunas de esas personas que intervinieron y manipularon las muestras. Quiere decir que tenemos un perfil por lo menos que no surge de la contaminación de esa muestra. Entonces lo primero que haría yo en un caso de que esté manipulada, mal conservada y demás, primero conservarla bien, ponerla en un lugar seco que no permitir el crecimiento de hongos. Segundo, tipificar a todos los que participaron en la manipulación de esa muestra. Y ahí, bueno, una vez teniendo los resultados, ver si pertenece a alguna de esas personas o realmente tengo un perfil válido para la causa. A ver, doctor Marino, entonces, toda ropa de la que se pretende extraer material biológico para construir un perfil genético debe estar preservada. Es decir, las personas que tomaron esas prendas, esas ropas, deberían hacerlas con guantes y deberían estar en un lugar que no se contamine, por ejemplo, que no estén expuestas a la humedad o al polvo. Deben estar resguardadas debidamente. Exactamente. Además es muy sencillo resguardar una muestra para futuros cotejos. Nosotros analizamos muestras de 20, 25 años que han sido bien preservados en un sobre de papel, tan sencillo como eso, en un lugar seco y que no le dé el sol. Y con eso es suficiente para preservar el material biológico para ser analizado. Y en caso que esas prendas no fueron preservadas de esta manera, ¿pueden servir lo mismo? Por eso yo no las descartaría, yo las analizaría, más los lugares de roce y demás, que es muy probable que haya mucha más carga del material biológico de quien usó esa prenda, de quien la manipuló erróneamente. Salvo que haya una intención clara de contaminar la muestra, ¿no? Pero yo la analizaría, obviamente teniendo el recaudo de tener los perfiles que nosotros llamamos de descarte, o sea, los perfiles de posibles contaminantes, para detectar rápidamente esa contaminación en el caso de que exista. Es decir, de las personas que manipularon esa prenda. Exactamente. Bien. Y la cadena de custodia se debe, cuando usted nos dice, la técnica, digamos, no es el problema, sino el procedimiento. Y allí mencionó la cadena de custodia y también que sean debidamente notificadas las partes intervinientes en el proceso judicial. La cadena de custodia justamente tiene que ver con esto, la preservación del material, como por ejemplo la ropa. O sea, cuando uno hace un secuestro, un levantamiento de un lugar del hecho, en ese momento se inicia una cadena de custodia, que es un documento que va a acompañar a esa muestra, a esa evidencia, en todo el recorrido que haga hasta llegar al laboratorio, que va a ser el responsable de la preservación última de la evidencia. Eso tiene que estar perfectamente documentado,
¿Por qué? Porque si no está documentado, depende de cuál sea el caso, ¿no? Pero porque hay veces que, no sé, víctimas de abuso llegan hasta la fiscalía con la ropa interior que utilizaron en el momento del abuso, y ahí no se puede pretender la cadena de custodia desde el inicio, ¿no? A ver, las reglas hay que cumplirlas a todas, pero también hay que ser razonables, y en ese caso no se puede pretender que la víctima inicie la cadena de custodia, sino que la iniciará el ayudante fiscal o el fiscal al momento de recibir esa prenda. Pero son documentos que para nosotros son muy importantes, porque van a darle valor al resultado final que tengamos en el laboratorio, ¿no? Entiendo. Cuando se trata de establecer un perfil genético indubitable de una persona que no la tenemos, ¿no? Se necesita para ese cotejo, ¿no? Yo un poquito con lo que mencionaba este comunicado, que la verdad, del Ministerio Público Fiscal Federal, escrito en un lenguaje que no es fácilmente comprensible para los que no somos entendidos en el tema, ¿no? No, pero yo creo que es parte de la modernización de la justicia, de hablar un lenguaje más llano. Totalmente. A ver, yo tengo una formación académica, yo soy bioquímico, después me doctoré en genética y demás, o sea, poco tengo que ver con el lenguaje leguleyo, ya después de muchos años uno lo termina de entender, pero soy crítico de eso. Creo que la justicia tiene que hablar más llano, porque la justicia es para la sociedad, no es ni para los jueces ni los fiscales, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Hablamos de un lenguaje accesible, ¿no? Que entendamos todos. Pero bueno, también se menciona un perfil indubitable en este caso del niño, y ahí creo que hay un error conceptual. A ver, nosotros llamamos perfil genético indubitado o indubitable al perfil que nosotros le hacemos a una persona que tenemos adelante, que le vamos a sacar una muestra, que vamos a dejar constancia en un acta, que ese acta va a ser firmada por esa persona y demás. En ese momento, cuando yo identifico un dispositivo donde tomo esa muestra con el nombre de Miguel Marino estaba delante mío, le saqué la foto, firmó el acta y demás, eso convierte al resultado final en un perfil genético indubitado o indubitable. Sé de quién es la muestra y por lo tanto, una vez que la analicé, sé de quién es ese perfil genético. Bien. El resto, o sea, de una evidencia, el que logramos construir, son perfiles genéticos dubitados. Ahora, ¿cómo se convierte, para poder hacer una identificación, un perfil en lo más cercano a un perfil genético indubitado, teniendo no solo ese perfil, sino ciertos controles sobre ese perfil? ¿Y a qué me refiero con controles? Tener a los padres, a los hermanos. ¿Por qué? Porque si es un perfil genético, bueno, en el caso justo de este chico pobrecito Loan, sería, si nosotros, a ver... Eso sería el cotejo, perdón la interrupción, doctor Marino. No, sería tener otras herramientas para asegurarme de que ese perfil genético realmente puede pertenecer a un hijo de la madre de Loan, ¿me entiende? A un hijo del padre de Loan y a un hermano de los hermanos de Loan. A ver, para ver si voy entendiendo, una vez que extraemos material genético de lo que se tenga, de ropa, del cepillo de diente, de algo que haya tocado la persona, una vez que extraemos ese material y lo analizamos y tenemos el perfil, cuando la persona no está, como el caso de este niño, lamentablemente,
¿Se necesita también el perfil genético de los familiares cercanos directos, como la mamá y el papá? Cantidad, exactamente, y si están los hermanos, también los hermanos. ¿Para qué? Para acercarnos a que ese perfil que es dubitado, porque no tenía la persona delante, se convierta en lo más cercano a un indubitado. Porque si no, a ver, vamos a hablar de un caso hipotético. Yo saco un perfil de un cepillo de dientes, me coincide con una evidencia, y yo puedo asegurar de que ese perfil genético del cepillo de dientes pertenecía a Miguel Marino. No. Ahora, analizando a los padres, voy a poder decir de que el perfil genético del cepillo de dientes es de un hijo de esos dos padres. Ahora, si yo analizo a los padres y a los hermanos, voy a poder armar todo el grupo familiar diciendo no solo es hijo de estos padres, sino es hermano de estos hermanos. Bien. Y teniendo tantos hermanos como tiene el Loan, es fácil de hacer, fácil de armar, y vas a llegar a un grado de certeza lo suficientemente alto como para estar cerca de que ese perfil se convierta en indubitado. Es decir, se necesitarían entonces, para mayor certeza, muestras no solamente del papá y de la mamá, sino también de los 7 hermanos. Es una recomendación personal, yo lo haría así. Para mayor certeza. Para mayor certeza, para tener la tranquilidad, nosotros vivimos en un país que es sumamente complejo y creo que hacemos bien, pero dudamos de todo. Lo que hay que llevar en estos casos es certidumbre y no agregar incertidumbre. Por lo tanto, todo lo que, el Estado tiene el deber de hacer todo lo posible para que no haya incertidumbre, y menos en un caso de esto, ¿no? Si lo único que tenemos son estas ropas, que no sabemos si se cumplió o no con la cadena de custodia. ¿Y cuánto tiempo? Usted nos había dicho anteriormente, lo anoté, que el tiempo que se puede demorar es 90 minutos o, en el peor de los casos, 24 horas. ¿Ese tiempo es el mismo para hallar material genético de ropas? ¿También lo podemos hacer en 90 o de 90 minutos o 24 horas, doctor? Sí, totalmente. Y más, a ver, si bien para hacer eso un laboratorio debería parar toda su rutina, yo creo que vale la pena. Nosotros tenemos una rutina armada. Hablo de nosotros porque es el caso que más conozco, ¿no? Pero acá en Mendoza nosotros tenemos una rutina. Los lunes se hace tal procedimiento, los martes tal procedimiento, los miércoles tal procedimiento y demás. Ahora, cuando hay un caso que es urgente, no solo tenemos vías alternativas, sino que interrumpimos la rutina para resolver el caso urgente. Y yo creo que vale la pena. Si tienen el equipamiento adecuado, en 48 horas como máximo deberían tener resultados de todo lo que hay. ¿Cuántos laboratorios en su caso estamos hablando? Y abro un paréntesis, ¿no? Porque cuando el fiscal general del Ministerio Público del Poder Judicial de la provincia de Corrientes brindó una conferencia de prensa en relación al caso Loa, ¿no? Que fue precisamente al día siguiente en que la justicia provincial se declaró incompetente, cambió la carátula de la causa y derivó a la justicia federal. El fiscal general, el doctor César Sotelo, en esa conferencia de prensa, recuerdo muy bien
que mencionó a la provincia de Mendoza como una de las provincias en que mejor equipada está en cuanto a recursos tecnológicos de punta, avanzados, los laboratorios que tienen, ¿no? Por eso es que justamente recurrimos a usted y le agradezco, porque usted es director del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas de la provincia de Mendoza, que ha sido creado por ley en el año 2016, si no están mal los datos que estuve investigando, por la ley provincial número 8611 del año 2016. Anteriormente a la creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas, creo que el doctor César Sotelo se refirió a eso, ¿no? Como Mendoza, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza cuenta con recursos y laboratorios equipados y especializados en esta materia. El laboratorio genético forense depende de este Registro Provincial de Huellas Genéticas y ambos están bajo la coordinación general del Ministerio Público Fiscal. Así como la provincia de Mendoza, ¿cuántos otros laboratorios tenemos en el país que están capacitados y calificados para hacer estudios de esta naturaleza de lo que estamos hablando, doctor Marino? A ver, qué pregunta difícil. Yo creo que Mendoza está muy bien equipada. Por suerte, nosotros tenemos, o sea, hay un compromiso del Ministerio, o sea, del Procurador General, el doctor Alejandro Boulet, y del Ejecutivo en invertir dinero para que esta herramienta funcione. Por eso tenemos en la base de datos tenemos más de 86.000 perfiles genéticos que nos ayudan todos los días a resolver casos venenos, a casos que no tienen autor identificado. Nosotros estamos muy bien equipados, por suerte, tenemos equipamiento de punta. No creo que, o sea, económicamente no es algo muy oneroso. En realidad, para un individuo sí hay que invertir, pero para el Estado no, digamos. No. O sea, un laboratorio hoy con las dimensiones y con el equipamiento que tiene Mendoza no debe costar más de $1 millón, $1.200.000. ¿Y con qué recursos la provincia de Mendoza instaló precisamente y pudo conformar y tener un laboratorio de estas características o un registro de huellas digitales? A ver, fue bastante más sencillo de lo que se cree. Primero porque en el 2012 se armó el laboratorio de genética forense, que hacíamos pericias, ¿no? Las pericias a solicitud de los fiscales o de la justicia de familia. En el 2016 se sanciona una modificación de la ley que traspasa el registro, la base de datos al Ministerio Público, y además le da, hay una ley muy sencilla, porque le da, o sea, que sea una herramienta que no sea burocrática, que no haya que pedirle permiso a 10 personas para mover un dedo, no. O sea, la ley o sea, es muy clara y es todo por imperio de la ley. La ley ordena extraerle muestra a todos los imputados y condenados en la provincia. No es que no hay nada para interpretar. Bien. Por lo tanto, ya teniendo un laboratorio de genética funcionando y estábamos normalmente equipados, ahí la provincia, o sea, el Ejecutivo invirtió un dinero importante para hacer las modificaciones edilicias que necesitábamos y la compra de equipamientos para robotizar absolutamente todo. Nosotros hasta el 2016 procesábamos unas 3.500 a 5.000 muestras por año. Nosotros hoy procesamos 1.000 muestras por semana. ¿Cuánto, doctor? 1.000 muestras por semana. Tenemos la capacidad instalada para analizar
890 muestras por semana, toda la semana. Hacemos algo de 25.000 perfiles genéticos. Hubo años que trabajamos más cuando arrancamos, pero 25.000 perfiles por año. Hoy ya no teniendo lo que decimos backlog, o sea, trabajo pendiente en nuestro trabajo diario. Todo robotizado, como usted nos explicaba al inicio, para que intervengan manualmente lo menos posible. Exactamente, y eso evita muchos errores, todo codificado con código de barra, no se manejan nombres y apellidos, sino que todo se trabaja todo a ciegas, con un código de barra que es leído por un lector. Eso simplifica mucho el trabajo y hace que nuestro trabajo además sea más que cristalino, ¿no? Porque uno trabaja con código de barra, no sabe si es Miguel Marino, Juan Pérez, no importa. Y digo, son inversiones que las provincias, igual que tener una ley de base de datos, realmente yo creo que los gobiernos deben darse cuenta. Hoy estamos discutiendo a ver si podemos o no tener leyes de base de datos, cuando en el mundo hace 30 años existen bases de datos que resuelven problemas a la gente, ni a los políticos ni a los que trabajamos en el laboratorio, a la gente. Y creo que eso es algo que todas las provincias deben tener, porque facilita mucho en la resolución de causas. Bueno, le había preguntado, cuando abrí ese paréntesis por la referencia que hizo el fiscal general, el doctor César Sotelo, poniendo como referencia a la provincia de Mendoza en cuanto al laboratorio, le había preguntado cuántos otros laboratorios, además del que tiene la provincia de Mendoza, si hay otros laboratorios en donde se puedan realizar estos estudios, construir estos perfiles genéticos. Yo traté de esquivar la respuesta. A ver, no, hay varios laboratorios en la Argentina. La Argentina tiene una historia en genética forense muy fuerte, muy importante. Por eso también es una lástima que no haya base de datos a nivel nacional o a nivel de todas las provincias. Pero yo no quiero nombrar, pero casi todas las provincias tienen un laboratorio de genética forense, prácticamente todas, algunas con más o menos recursos. Creo que lamentablemente estos casos hacen que aquellas que no tienen los recursos, el equipamiento necesario o lo moderno que tiene que ser, la provincia se despierte e invierta en eso, pero por suerte tenemos muchos en provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa. Dentro de Ciudad de Buenos Aires está el laboratorio que es de referencia para la genética forense de nuestro país, que es el laboratorio de la Universidad de Buenos Aires. Hay muchos laboratorios, Salta, Jujuy. Desconozco la situación en la cual está Corrientes, la verdad. Sería irresponsable de mi parte hablar sobre el laboratorio que tienen ustedes. Bueno, esa es tarea periodística que nuestra, ¿no? Yo la verdad que desconozco también, es un tema a consultar. Y para preservar las muestras, por ejemplo, que se tomen de los familiares, de los padres y los hermanos, ¿cómo se preserva? No, eso es un es más fácil, más sencillo. Sí, y además son muestras que uno puede tomar una y 1000 veces si existe alguna duda. Si es necesario. Se toman con unos dispositivos, se toman células epiteliales de la mucosa bucal, o sea, por dentro de la boca. ¿Con unos hisopos, por ejemplo? Hisopos, hay otro tipo de dispositivos que son mucho más cómodos para procesar masivamente. Cuando nosotros trabajamos con un tipo de hisopo especial para poder procesar de a muchas muestras a la vez, pero con un hisopo es suficiente. ¿Y esto cómo se preserva? ¿Cómo se guarda? Un sobre seco. Para nosotros, que en un sobre de papel y en seco es suficiente. Tenemos ADN para analizar para rato. ¿Y eso dónde hay que colocar? Le pregunto desde mi ignorancia, por ejemplo, en una
en un espacio refrigerado No. En una heladera no. No, porque además la heladera condensa mucha humedad y eso hace que se pudran las muestras. Eso va en un cuarto seco, o sea, que no tenga ni exceso de temperatura y es suficiente. No tiene demasiadas condiciones para preservar una muestra de ADN. Bien. Bueno, lamentablemente, doctor Marino, lo tengo que despedir. Hoy tengo horario reducido por la transmisión de la Copa América. Le agradezco su tiempo y seguramente ya en otra oportunidad y fuera de la Copa América, de la transmisión de partidos de fútbol, me gustaría volver a consultarlo para seguir profundizando sobre estos temas que nos obligan a leer y a estudiar realmente para entender un poquito, ¿no? Cuando estamos hablando específicamente sobre perfil y patrón genético. Realmente fue de muchísima ayuda y nos ayudó sobre todo a interpretar qué nos quiso decir el Ministerio Público Fiscal con ese comunicado del día lunes. Ha sido usted muy amable y muy claro. No, un gusto y bueno, cuenten en lo que pueda ayudar. Muchísimas gracias, doctor, y que se mejore, ¿no? Porque está haciendo mucho frío. Veíamos las imágenes de Mendoza, lo que eran fuentes de agua congeladas. Tremendo, y así estamos todos, creo. Muchísimas gracias. Que tenga usted buenas noches. Hasta luego, Lidia. El doctor Miguel Marino, director del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas de la provincia de Mendoza, depende del Ministerio Público Fiscal. Clarísimo, realmente, ¿no? No has clarificado lo que el día lunes yo lo entendí, pero no lo podía explicar. Y es cierto, la justicia tiene una gran deuda pendiente, lenguaje claro, lenguaje accesible, que todos podamos entender, seamos o no técnicos en derecho o en lo que sea. Lenguaje claro, lenguaje accesible y comunicación, por favor.